Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 26 y del Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 1. Marcos nos lo presenta como el endemoniado de Gerasa y Lucas nos lo presenta el endemoniado de los cerdos. También Mateo nos lo presenta el endemoniado de los cerdos. Cada cual nos lo presenta como le fue revelado por obra del Espíritu Santo. Lucas nos enseña cómo este hombre endemoniado de los cerdos llega a ser endemoniado. Llegaron a la región de los Genesarenos, dice la palabra de Dios, que se hallaba al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababan de desembarcar cuando de este pueblo vino a su encuentro un hombre poseído del demonio. Desde hacía mucho tiempo no vivía en casas, sino en tumbas, y viendo a Jesús se puso a gritarle, cayendo a sus pies en alta voz: ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Es que Jesús le había mandado al espíritu malo que saliera de ese hombre, porque en diversas ocasiones el espíritu se había apoderado de él, y en esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos, él rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre y cómo te llamas? El hombre que había sido endemoniado le gritó: me llamo Multitud. Multitud porque eran muchos los demonios que habían entrado en él y rogaban a Jesús que les ordenara irse al abismo. Había ahí en ese lugar un buen número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaban a Jesús que los permitiera entrar en los cerdos, y él se los permitió. Salieron pues del hombre y entraron en los cerdos, y desde lo alto de un acantilado se fueron al fondo de un precipicio, quedándose ahogados. Sí. Viendo la gente lo que pasaba, los cuidadores huyeron, llevando la noticia a las ciudades y a los campos. Luego la gente salió a ver qué había pasado. Al llegar cerca de Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Sí, todos se asustaron, y los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces todo el pueblo del territorio de los genesarenos pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque un miedo muy fuerte se había apoderado de ellos. Jesús subió a la barca para volver. Entonces el hombre que estaba ahí, el hombre que habían salido los demonios, le rogaba que lo admitiera en su compañía, pero Jesús le respondió diciéndole: vuélvete a tu casa, cuenta a todos lo que ha hecho por ti. Se fue pues y brincando en las ciudades enteras todos los que Jesús había hecho en él. Se fue pues explicando en las ciudades enteras todo lo que Jesús había hecho en él. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos
En este texto ya lo hemos grabado 2 veces y estamos grabándolo por tercera vez porque está en Lucas, Mateo y Marcos, ¿sí? Hoy lo estamos subiendo del gran Lucas, del gran San Lucas, el endemoniado de los cerdos. Vemos cómo en este pasaje el Señor Jesús nos da una enseñanza. Nos enseña una enseñanza perfecta a nosotros, los padres de familia, que tenemos que conducir bien a nuestros hijos, a los sacerdotes, a los señores curas, a los obispos y al Papa, que tienen que conducir bien nuestro rebaño. ¿Por qué? Porque Jesucristo los puso enfrente de su familia como rebaños, como para cuidar, como pastores que cuidan al rebaño, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros hemos abusado de ese rebaño que el Señor nos encargó? Tenga mucho cuidado con eso, porque el Señor Jesús pagará a cada cual según su trabajo. Por eso el maestro Pablo nos dice: yo me dedico lo mejor que puedo a mi ministerio, porque tengo miedo. Dice el maestro Pablo, tengo miedo. Tengo mucho miedo que por andar predicando a otros, después venga yo a ser del número de los reprobados. Por eso tengo mucho miedo, dice el maestro, que por andar predicando a otros, venga yo a ser del número de los reprobados. Por eso, dice Pablo, por eso me lanzo hacia la meta, me lanzo hacia la meta, corriendo, sabiendo a dónde voy. Doy golpes y golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto. No sea que después de predicar a otros, venga yo a ser eliminado. Cuidado con eso, pastores, que pastorean el rebaño del Señor Jesús. ¿Sí? Haga lo que decía el maestro Pablo, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo que después de andar predicando a otros, venga yo a ser eliminado, y tengo mucho miedo que vaya a dar una doctrina al revés de lo que me fue revelado. Llegaron a la región de los Genesarenos, ¿sí?, que se halla al otro lado del lago de Galilea. ¿Sí? Acababan de desembarcar cuando vino un hombre poseído por el diablo. Este hombre no vivía en casas, este hombre vivía en tumbas. Y cuando vio a Jesús, se aventó de rodillas a sus pies y le gritaba: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes más. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes más. Es que este hombre había sido muchas veces amarrado con grillos y cadenas, pero las hacía pedazos y las destrozaba, y el diablo lo llevaba a lugares solitarios. Cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Multitud. ¿Por qué multitud? ¿Y por qué ese grito de este hombre endemoniado? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes más. Es que Jesús le había ordenado al demonio que saliera de ese hombre y lo dejara en paz. Sí, pero supuestamente el hombre endemoniado no se había dado cuenta, porque Jesús le había gritado en voz baja. Pero cuando ve al Señor Jesús, sí, se avienta de rodillas a sus pies y le dijo: Jesús, Hijo de David, ¿por qué me atormentas? No
me atormentes más. Porque Jesús le había dicho al demonio que dejara en paz a este hombre en voz baja, ¿sí? Y después Jesús le hace esta pregunta: ¿cómo te llamas? Me llamo Multitud. Multitud, ¿por qué? Porque eran muchos los demonios que habían estado en él, y eran muchos los demonios que habían salido de él. Cuando los demonios salieron, le pedían a Jesús que los dejara entrar. Dice que andaba ahí cerca, ¿sí?, de un lugar, una manada de cerdos comiendo al pie del cerro. Y los demonios que habían salido del hombre que estaba endemoniado le pedían a Jesús que los dejara entrar en esa manada de cerdos. Y Jesús se lo permitió, ¿sí? Y ellos se fueron desde lo alto de un acantilado y ahogándose en el lago. Pero la gente que veía y los cuidadores que cuidaban los cerdos, al ver lo que estaba pasando, arrancaron espantados a contar por todas las ciudades y por todos los campos. Cuando la gente salió a ver qué es lo que estaba pasando en ese pueblo de los genesarenos, se encuentran con la gran noticia, se encuentran con el poder de Dios y ven al hombre que había sido endemoniado, al hombre que andaba encuerado, lo ven sentado a los pies de Jesús, vestido, cambiado en su santo juicio. Y cuando los cuidadores que habían visto todo lo que habían presenciado, le contaron todo al pueblo, cómo había sacado al demonio del hombre endemoniado Jesús, un gran temor y miedo se apoderó de ellos. Y vinieron donde Jesús y le dijeron: Maestro, por favor, márchate de aquí. No te queremos en nuestro pueblo, porque estaban espantados y asustados. Y Jesús, sin decirles nada, decide volver a la barca de donde él había llegado. Y cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había sido endemoniado le pedía a Jesús que lo dejara, que lo acompañara. Pero Jesús le respondió: mejor vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa y cuéntale a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti. Mejor vuélvete a tu casa y cuéntale a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y este hombre, cuando regresaba a su casa, se puso a contar y a divulgar todo lo que el Señor había hecho por él y cómo había expulsado de él tantos demonios que lo tenían atado desde hacía muchos años. Vemos cómo el Señor Jesús tiene misericordia de la gente que cree en él, de la gente que confía en él. Vemos cómo este hombre o este diablo nunca se imaginaba que iba a llegar el Señor Jesús a visitar a la tierra de los genesarenos, porque Cristo piensa todo y Cristo dijo: yo tengo que ir a esa tierra, tengo que ir a ese lugar, porque ahí tengo que sanar a un hijo mío, ahí tengo que arrebatarle a Satanás, a este joven endemoniado, ¿sí? Y por eso nos cuenta la historia que cuando Jesús, nos cuenta la palabra de Dios, que cuando Jesús, sí, llegó a la tierra de los genesarenos del otro orilla del lago de Galilea, vino un hombre endemoniado hacia él. Este hombre no vivía en casas como nosotros. Este hombre vivía en las tumbas y vivía desnudo, ¿sí? Y vino
¿quién lo tenía desnudo? El diablo. Y cuando ve a Jesús, le grita: Jesús, hijo de David, echándose a sus pies, ten compasión de mí. Sí, es que Jesús le había ordenado al demonio en voz secreta que dejara en paz a ese hombre. Sí, y vemos cómo le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el hombre que había sido endemoniado le dijo: me llamo Multitud. ¿Por qué te llamas Multitud? Porque eran muchos los demonios que habían salido de él. Sí, de él. Y todos estos demonios que habían salido de él le pedían a Jesús que no los despidiera de la región, pero había en cierto lugar una manada de puercos comiendo cerca de un cerro, y los demonios le pedían a Jesús que los dejara entrar en esa manada de cerdos. Y Jesús se los permitió y se fueron desde lo alto de un acantilado, ahogándose en el lago. Pero la gente que había visto, que había presenciado todo lo que había pasado y cómo los cuidadores de los cerdos arrancaron asustados y espantados por toda la ciudad y por todos los campos, contando la noticia y cómo el Señor había expulsado de este hombre endemoniado a todos los demonios y se habían ahogado en el mar. Estos salieron a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando vieron a aquel hombre que había sido endemoniado a los pies de Jesús, vestido en su santo juicio, se llenaron de espanto y de miedo y de temor, y fueron a decirle a Jesús que se alejara de su pueblo de los genesarenos, porque tenían miedo y estaban espantados. ¿Sí? Fíjese bien como en otro texto le dicen: Señor, márchate de aquí, márchate de aquí. Y vemos como aquí le dicen al revés. ¿Sí? Estaban asustados y espantados al ver al hombre que había sido endemoniado, a ver aquel hombre que el Señor Jesús le había expulsado tantos demonios que lo tenían atado. Fueron y le pidieron al Señor Jesús: márchate de nuestro pueblo, márchate de el pueblo de los genesarenos, porque nos tienes en suspenso, nos tienes asustados y nos tienes tan asustados que mejor vete de aquí. Y Jesús vuelve a la barca donde él había llegado, y el hombre endemoniado, que había sido endemoniado, le pedía a Jesús que lo dejara ir en su compañía. Pero Jesús le contesta: mejor vuélvete con los tuyos, vuélvete a casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y este hombre empezó a decirle a la gente. ¿Sí? Yo pienso que mucha gente de los que habían conocido a este hombre endemoniado le preguntaban: oye, ¿quién eres tú, el hombre que había sido endemoniado? Claro que soy yo, claro que soy yo. Entonces, ¿quién te sanó? Sí, Jesús, el Hijo de David, expulsó de mí los espíritus malos, expulsó de mí los demonios que se habían apoderado de él. Y cuando la gente veía al hombre vestido en su sano juicio, la gente daba gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocían perfectamente. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado
un mensaje chiquito de conociendo la palabra de Dios en carne viva, ¿sí? Conociendo la palabra de Dios en carne viva. Mi nombre es Octaviano Vega Medina, para si gustas buscar la página en YouTube, conociendo la palabra de Dios en carne viva, conociendo la palabra de Dios en carne viva, porque yo no lo hice. Esto lo hizo un elemento del ejército en México, esta página. Yo no sé de teléfonos, él fue el que me ha enseñado. Yo no sé de teléfonos, él es el que me ha enseñado cómo ir dirigiendo estas páginas. Esta página decidimos hacerla cuando comenzó el coronavirus, porque había mucha gente que quería verme en persona, pero como está tan dura esta enfermedad ahorita, pues tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y para que la gente no se quedara sin escuchar, ¿sí?, la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué se llama conociendo la palabra de Dios en carne viva? ¿Sí? Porque el Evangelio tenemos que esforzarnos por vivir el Evangelio en carne propia. Por eso yo decía hace rato, el pastor tiene que oler a pastor. El obispo tiene que ser un buen pastor. El papa, no se diga, tiene que ser un pastor, el pastor de todo el mundo a nivel mundial. Tiene que pastorear bien las ovejas, porque yo decía un día, y lo vuelvo a repetir, el Papa y los grandes mandatos, los grandes mandamás del gobierno son los que están más al pie de las llamas del infierno, porque si ellos se valen del evangelio o se valen de su gobernatura para andar viéndole lo tonto a la gente, se los va a chamuscar en las llamas del infierno el demonio, ¿sí? Todos tenemos que esforzarnos, pero ellos tienen que esforzarse más, porque dice el maestro Pablo, pobrecito de mí, si no anuncio el evangelio, pobre de mí, si no anuncio lo que me fue revelado, y pobre de mí, si no lo vivo en carne viva. Pobrecito de mí, si ando nomás abriendo el hocico y no ando cumpliendo lo que hablo, Primero cumpla y después vaya a abrir el hocico. Si no, no ando abriendo el hocico a lo puro pendejo. Que Dios lo bendiga. Bendiciones para usted, bendiciones para tu familia, y espero haberle dejado un mensaje chiquito. Que Dios lo bendiga. Gracias.